Buenos días. Gracias por conectarse el día de hoy a esta nueva actividad informativa en la que estaremos conversando sobre acoso laboral, qué es, cómo nos afecta y también cómo se denuncia. Mi nombre es Inti Ardón Morera, trabajo en el Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes y es un gusto para nosotras compartir con ustedes este espacio. La Defensoría de los Habitantes es la institución nacional de derechos humanos y nuestro trabajo es defender y promover los derechos e intereses de todas las personas que habitan el país. Es así como a través de estas actividades informativas desde la Defensoría se busca compartir información útil para la defensa de los derechos humanos de todas las personas que habitamos el territorio nacional. Conocer nuestros derechos nos permite defenderlos. El día de hoy nos acompañan dos compañeras de la Dirección de Asuntos Laborales de la Defensoría de los Habitantes. Muy buenos días, bienvenidas. Buenos días, Cintia, bienvenida a todos. Buenos días y muchas gracias a todos los que nos acompañan para conocer un poquito más sobre este tema. Muchísimas gracias. Me permito presentarles a Heidi Oviedo. Ella labora en la Dirección de Asuntos Laborales y también Olga Espinosa, que trabaja en la misma dirección. De nuevo, muchas gracias por estar acá. Creo que vamos a aprender muchísimo de la experiencia que día a día atesoran ustedes en la labor que desempeñan y en la atención de sus competencias. Empecemos, si les parece, de una vez por aclarar qué es acoso laboral y qué no es acoso laboral. Tal vez, Olga, si nos puedes ayudar con esta respuesta. Claro, buenos días. Bueno, el acoso laboral consiste en conductas de violencia psicológica y físicas que van dirigidas en forma reiterada y prolongada hacia una o más personas que actúan en una situación de poder. No necesariamente es poder jerárquico, ¿verdad? Es decir, que el acoso no siempre proviene de una jefatura. Estos actos se dan en una relación laboral que van a generar una afectación tal a la salud de la víctima que el fin último del acoso es que la persona renuncie a su puesto de trabajo. Se tiene la idea en general de que el acoso siempre viene de parte de una jefatura, pero no es así. Se puede sufrir acoso de parte de uno o de varios compañeros de trabajo sin que pueda ser, o sea, sin que intervenga una jefatura de por medio, ¿verdad? Ahora, ¿qué no es acoso? No es acoso que me exijan el cumplimiento de mis deberes. Eso es muy importante, ¿verdad? También no es acoso actos para ejercer potestad disciplinaria, llamadas de atención no son acoso, excepto si estas se dan sin alguna justificación, ¿verdad? No es acoso, ¿verdad? Exigencias razonables de fidelidad o de lealtad que tienen todas las organizaciones, esto no es acoso, ¿verdad? La terminación de un contrato por justa causa no es acoso. Una agresión verbal aislada, aunque sí es un acto de violencia, no es acoso laboral, excepto si viene acompañada de otras agresiones, ¿verdad? Ahí, eso Si sería, se repite claro, varias veces, sí, ya se prolongadas puede. en el tiempo, sí, y repetitivas, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Olga. Y bueno, vamos a ir ampliando y profundizando para poder comprender el fenómeno lamentable del acoso laboral. Y para comprender mejor qué tal, si nos pueden enumerar, le íbamos a pedir a Heidi si nos puede enumerar algunas de las principales señales de alerta que se estén dando en nuestro trabajo para que nosotras podamos realmente identificar si lo que estamos viviendo es acoso laboral. En nuestros espacios laborales, ¿a qué tenemos que ponerle atención? Claro, Inti, bueno, es importante, ¿verdad? Que nosotros conozcamos las mínimas acciones y sobre todo que las personas que nos están viendo y escuchando tengan conocimiento de que lo que nosotros les estamos exponiendo aquí es lo que hemos recabado de los mismos expedientes, de las mismas denuncias. Lo que les estamos diciendo no está en un libro, no está en un manual, sino es la manifestación de las personas que llegan en estados críticos, ¿verdad? Llorando, impotentes de lo que está pasando, ¿verdad? Y con su salud deteriorada. Entonces, en estos casos, ¿a qué le tenemos que poner
atención, primero, si las acciones son solamente en contra mía, con mucho más razón, ¿verdad? Si me gritan, si me humillan, si tengo, si llego y cuando entro a la oficina dejan de hablar o se ríen o hacen comentarios en mi contra, ¿verdad? O tal vez ni siquiera hacen comentarios, solamente ese acto ya, ¿verdad? Me genera a mí una inseguridad cuando me están pidiendo solo cuentas a mí, los controles son solo para mí, ¿verdad? Igual, pongámoslo en el contexto de un grupo determinado en la oficina también, eso es muy dado. Luego, cuando a mí me dicen, tiene que hacer funciones que no están dentro de mi perfil, dentro del manual de puestos mío, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me solicitan a llevar a cabo varias funciones, no las puedo ejecutar porque no las conozco, no me corresponde, eso genera que yo incumpla con mi trabajo y me abran un órgano disciplinario por incumplimiento. Claro que en la investigación, cuando se presenta la denuncia, si la persona ya está en esa etapa, pues se logra determinar, ¿verdad? Que fue una situación que se generó por un acoso laboral. Luego también tenemos lo que es la invisibilización en todo lo social. Parece mentira, un cumpleaños, un saludo en la mañana, eso afecta cuando ya la persona tiene ciertos elementos donde dicen, eso es en contra mía, ya no me invitan, ya no me llaman, ya estoy fuera. Entonces, me aíslan y yo también me aíslo, que eso es un efecto también, ¿verdad? Otra cosa importante, cuando me abren órganos disciplinarios por cualquier cosa, entonces, de ahí al final yo pruebo, me desgasto probando y no encuentran elementos, ¿verdad? Valga la redundancia, para probar que hay un hecho de acoso laboral o un hecho que me están disciplinario y entonces es un acoso que me están ocasionando, ¿verdad? Entonces, todas esas manifestaciones pueden ser personales, pueden ser en grupo, hay que ponerles mucha atención, ¿verdad? Y qué delicado, ¿verdad, Olga y Heidi? Porque nuestro trabajo es realmente algo Sí. muy valorado. Y Todas las personas, la mayoría necesitamos el trabajo y más en estos tiempos en donde hay tantísimo desempleo, pues el trabajo es un espacio, incluso un espacio fundamental en el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra vida profesional, pero también social. Pasamos muchas horas y mucho esfuerzo de nuestra vida está destinada a los espacios laborales. En tal sentido, la manera en que podamos vivir en nuestro trabajo, como decía, es fundamental, nos impacta muchísimo. Lamentablemente, los espacios, como ustedes mismas han venido describiendo, los espacios laborales pueden ser lugares en donde se dan situaciones de maltrato, de discriminación y hasta de violencia. ¿Cómo han visto ustedes en los casos que conocen? Tal vez Olga, si nos pueda contar y tal vez incluso con algún ejemplo, ¿cómo afecta el acoso laboral a las personas trabajadoras? Sí, claro, Inti, esa pregunta es muy importante porque en términos generales no se tiene una idea real de la magnitud, ¿verdad? De la afectación que sufre una persona trabajadora y las consecuencias que puede llegar a sufrir, ¿verdad? Hay una afectación en la salud en general de la persona, ¿verdad? La persona siente miedo cuando va de camino al trabajo, ¿verdad? Cae en una fuerte depresión, se torna irritable, siente una fatiga crónica, sufre episodios de insomnio. La lista es amplísima, ¿verdad? Hay unos procesos muy difíciles de estrés, de ansiedad, cambios en la personalidad, problemas psicológicos y al punto de que en algunas situaciones hemos visto que la persona empieza a tener pensamientos suicidas, ¿verdad? Ya hemos tenido en la dirección 2 casos, ¿verdad? Uno, lamentablemente, fue así, ¿verdad? Se dio la muerte de la persona, una persona que estaba viviendo situaciones de acoso terribles, ¿verdad? Entró en una fuerte depresión y lamentablemente falleció. También se da una afectación muy clara a nivel familiar, ¿verdad? Problemas con la pareja, con los hijos, baja autoestima, desmotivación. La persona se deteriora física, pero también profesionalmente, baja mucho su rendimiento y como ya lo habíamos dicho, pues no quiere ir al centro de trabajo.
Claro, provoca todo lo contrario a cualquier tipo de motivación Claro. Ujú. y de poderse sentir útil en el trabajo que desempeña. Ujú. También algo que nos han venido consultando mucho es la relación entre lo que conocemos como acoso laboral, que ustedes vienen ya explicándonos, y lo que conocemos como hostigamiento sexual. Tal vez si Heidi nos puede apoyar para contestar a la pregunta, ¿tiene el acoso laboral relación con el acoso u hostigamiento sexual? Sí, Inti, importante. No todas las denuncias de acoso laboral, ¿verdad? Tienen como antecedente un acoso sexual, ¿verdad? Porque se puede malinterpretar. Bueno, es que solamente si a usted ya fue acosado sexualmente en el trabajo puede no. El asunto es que una persona, un acosador sexual, cuando es rechazado en su lugar de trabajo, ¿verdad? Que la persona no acepte esas acciones, ¿verdad? Sexuales y no permite, entonces, si esta persona tiene una relación laboral, y ojalá, ¿verdad?, de que tenga una relación de poder, entonces va a aprovecharse de esa situación para, como decimos popularmente, desquitarse. Ah, entonces, ok, no lo permitió, no se dejó, no me dejó, entonces yo laboralmente le complico toda su estancia en el trabajo, ¿verdad? Su permanencia en el trabajo. Entonces, de ahí se genera, como se los dije anteriormente, ¿qué es lo que pasa? Que en la investigación se logra determinar que ese acoso tiene una razón, ¿verdad? Y entonces sí, entonces la persona es acosador sexual y es acosador laboral. Pero sí hay que tener claro, ¿verdad? No siempre debe existir acoso sexual para que sea acoso laboral, pero sí es un efecto, ¿verdad? Muchas Si no veces acepté, ¿verdad? Y lo rechacé, eso duele. Al acosador le duele que lo rechacen. Entonces busca la forma de cómo cobrarse eso, ¿verdad? Desquitarse en eso. castigar de alguna forma, digamos, entre Hostigarlo en comillas, alguna manera, ¿verdad? a Sí, la persona correcto, víctima. Ya correcto. tenemos Así es. una consulta entre los comentarios de las personas que se han conectado para seguir esta actividad informativa. Nos dice el señor Will Castillo, un traslado a otro lugar y cambio de funciones sin consentimiento se puede tomar como acoso. El asunto es que vamos a ver, los cambios, los nombramientos, todas esas partes que son meramente de la gestión administrativa, ¿verdad? Deben tener siempre un acto motivado, siempre, ¿verdad? Porque no le van a decir, usted mañana va para otra parte, ¿verdad? Sino tiene que existir un acto. Ahora bien, si a esa persona le están haciendo un traslado, pero no solamente eso, sino ya, no sé, lo habían sacado de las comisiones, porque me devuelvo un poquito ahora cuando les dije las alertas. Cuando a mí me Sí, quitan funciones, igual como cuando me dan funciones de más, también es acoso cuando me van quitando funciones, cuando me van quitando equipo de trabajo. Entonces, me quitaron mi computadora o me dan una computadora mala, el teléfono no me sirve, me quitan mi teléfono y tengo que ir a 2 oficinas o 3 oficinas más para hablar por teléfono. Todo eso es acoso. Entonces, cuando a mí me están quitando de mi lugar de trabajo, hay que valorar muy bien si entramos ya a otra figura, que sería un jus variandi abusivo, ¿verdad? Que entonces me están cambiando mis condiciones a las cuales yo fui contratado. Pero si estamos hablando de la administración, bueno, algún trabajo donde se justifica por una cuestión de necesidad, ¿verdad? Hay un acto administrativo motivado, ahí habría que ver muy bien si estamos dentro de una figura más allá del acoso, ¿verdad? Una discriminación o tal vez no quieren que yo esté en ese grupo o en esa oficina resulta que yo trabajo muy bien y trabajo mejor que el jefe y el jefe ya no me quiere tener ahí. Entonces, yo no me atrevería a decirle que sí es acoso. Sin embargo, puede ser un efecto por alguna razón. Si esa persona tiene alguna situación en particular, con muchísimo gusto nos puede hacer la consulta vía correo electrónico, estudiamos los antecedentes, si hay algo en lo que tal vez él no esté enterado, le podemos colaborar. Y si el traslado está en una etapa donde puede impugnar o puede presentar alguna apelación, o si la persona vive en Guanacaste y la están pasando a Limón, como ya tuvimos casos que por norma tenía que existir una rotación de la misma institución,
no se puede hacer, ¿verdad? Existe la rotación, pero con muchísimo gusto podríamos valorar y determinar si es una causa de o es una necesidad de la administración. Perfecto, aprovecho el comentario también que hace Heidi para comentarles que en breve, más adelante, durante la actividad, vamos a estar compartiendo los datos de contacto para poder llamar a la Defensoría de los Habitantes, escribir a la Defensoría de los Habitantes, sobre todo porque así como nos lo han indicado tanto Heidi como Olga, estas situaciones tienen que ser vistas de manera individual, tienen que ser estudiadas con todas las situaciones, ¿verdad? Y con el detalle, el detenimiento que requieren, ¿verdad? Entonces sí, probablemente va a ser necesario para poder dar mayor respuesta o amplia respuesta a algunas de las inquietudes que nos puedan compartir, va a ser necesario tener un intercambio mucho más cercano con la persona que consulta. Bien, nada más les adelantamos, en caso de querer escribir a la Defensoría de los Habitantes, tenemos 2 correos: correspondencia@dhr.go.cr y defensoría@dhr.go.cr. En breve las estaremos presentando en pantalla para que ustedes puedan tomar nota. Muchas gracias. Continuamos. Hay otro de los elementos o de los conceptos que escuchamos muy a menudo las personas que trabajamos en una empresa, en una institución, en cualquier centro de trabajo, y es el clima organizacional. Tal vez, Olga, si nos podrías comentar un poco cuál es la relación entre lo que entendemos como acoso laboral y un mal clima organizacional. ¿Cómo interactúan, verdad, estas dos condiciones laborales? Sí, claro, Inti, el mal clima organizacional es un efecto, ¿verdad? Es el resultado del acoso laboral. El acoso laboral afecta negativamente, ¿verdad?, el clima de la organización, lo deteriora, divide los grupos, ¿verdad?, los equipos. El ambiente se convierte en un campo de batalla, existe muchísimo temor, impotencia, y generalmente hay un grupo que se alía por conveniencia, sobre todo cuando el acosador es el jefe, ¿verdad? Entonces este grupo se empodera porque están del lado del acosador, que es mi jefe, ¿verdad? Por lo general el grupo se divide en 3: el que está apoyando al acosador, el que está apoyando a la víctima y otros que no se meten para nada, pero que igualmente sienten el temor, el ambiente de temor que hay alrededor de toda la situación. Entonces sí, el acoso laboral genera un mal clima, ¿verdad? Un ambiente muy tenso laboralmente. Indy, en eso, disculpa, en eso es importante tener presente que aunque ya termine esta situación, que ya todo se normalizó, tanto en el ambiente, ¿verdad?, del clima, como cuando tenemos situaciones de acoso laboral, seguimos sintiendo el miedo. Eso es una secuela que nos deja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque ya todos estemos bien, entonces si estamos, no sé, estamos hablando, ahí viene alguien, mejor métase, o mejor vámonos, después hablamos, y tal vez la situación ya pasó, ¿verdad? Y hasta a nivel de la oficina, tal vez ya se llevó una investigación, se hablaron con las partes, se llegó ya a un entendimiento, mire, sí, qué pena, pasó eso, hasta con suerte la misma persona que estaba siendo el acosador estaba pasando una situación que no lo estamos justificando, pero también a veces el acosador tiene su problema y tal vez no es precisamente en el trabajo, pero cuando ya todo se ha arreglado, o por lo menos ya el ambiente está un poquito mejor, la gente sigue temerosa y esa secuela cuesta mucho volverla, digamos, volver a nuestra tranquilidad cuesta mucho y entonces ya no nos atrevemos ni a participar en comisiones, ya no nos atrevemos a ir a un paseo, bueno, ahora con la pandemia, ¿verdad? Pero ya no nos atrevemos ni a compartir el cafecito, porque entonces existe ese temor y tal vez ya no está pasando nada, ¿verdad? Entonces eso es importante de uno de los efectos más terribles que deja en el clima, que todos terminamos de mejor ni me hables, ¿verdad? Yo sigo mi camino y nos hablamos después, ¿verdad?
Entonces, eso es importante tenerlo presente. Sí, cuesta Las mucho. relaciones y los vínculos quedan afectados, digamos Sí. que las escuelas, aunque incluso tal vez, como dicen ustedes, no sea la víctima propiamente, pero impacta a las otras personas que forman parte de un equipo, claro. Claro, así es. Cuesta mucho volver a restablecer el ambiente de cordialidad y generalmente los ambientes ya quedan divididos, ¿verdad? Ujú, ujú. Ujú. Hay otra consulta que yo creo que nos da pie para lo que vamos a continuar abordando. Me permito nada más recordarles que el día de hoy en esta actividad informativa para las personas que recientemente nos siguen, estamos abordando el tema, la lamentable realidad que existe en algunos lugares de trabajo, que es el acoso laboral. Queremos compartir con ustedes información que pueda ser útil sobre cómo se denuncia, qué es el acoso laboral, a qué ponerle atención y ojalá que erradicar de nuestros lugares de trabajo, ¿verdad? Si les parece, vamos a casos concretos y aquí nos plantea don Eduardo Vega. Dice, ¿se podría denunciar penalmente a una persona acosadora como responsable de un deceso y se impongan las sanciones penales que correspondan en razón de haber colmado a esa persona hasta llegar al punto de quitarse la vida? Ustedes mencionaron dos situaciones que fueron de conocimiento de la dirección sobre dos personas eh, que llegaron a estas consecuencias gravísimas, ¿verdad? A las últimas consecuencias. No sé si quisieran responderle de alguna forma general. Claro, claro, de manera general, la persona tiene derecho a interponer la denuncia en cualquier vía, si es funcionario público, si es funcionario, si es empleado privado, ¿verdad? Dentro de su misma instancia, ¿verdad? Dentro de su misma organización. Sin embargo, si la eleva a lo que es la instancia laboral, de la investigación, de ahí se puede determinar que hubo una causa y un responsable de lo que pasó. Y de ahí puede ya la persona denunciar. Ahora, si las personas, ¿verdad? Tienen conocimiento de que fue a causa de esa persona, ¿verdad? O fue a causa de esa situación, pues podrían elevar la investigación como el derecho que tiene cualquier persona, ¿verdad? De denunciar un hecho que considere ilícito. Sin embargo, sí es la instancia judicial la que determinará si esa persona, y por supuesto, si es responsable, le caerá el peso de la ley y sabrá en verdad los tribunales. Pero sí, siempre y cuando, ahora, si la persona tiene noción de que así fue como pasó, pues también los tribunales serán los encargados de aclarar la situación, por supuesto teniendo en cuenta de que se puede volver en una contrademanda. Bueno, usted me acusó por esto y no fue cierto, ahora viene ¿verdad? Pero por supuesto que sí se puede presentar la denuncia. Nos hacen también un comentario precisamente de lo que estábamos abordando anteriormente sobre el clima organizacional. Don Carlos Valdés dice, el clima laboral o ambiente impuesto por un sector determinado de personas con un nivel de poder establecido, me imagino, en la organización, determina la dinámica de relaciones intralaborales para bien o para mal de una empresa o sector institucional. Un comentario, muchas gracias, don Carlos Valdés, un comentario que también complementa la discusión que estamos teniendo. Entonces, estamos hablando sobre acoso laboral y seguidamente queremos preguntarle a Heidi de una vez, ¿cómo y dónde se denuncia el acoso laboral? Ok, ¿cómo lo denunciamos y a dónde? Importante. Si dentro de nuestra institución, organización, oficina ya está establecido un procedimiento, oficina, instancia, ¿verdad? Entiéndase un reglamento, una norma, la Dirección de Recursos Humanos. Ahí es donde yo tengo que interponer la denuncia. O sea, yo llego, la presento por escrito, hago la narración de los hechos, de todos los actos, hechos u condiciones, ¿verdad? Es todo lo que yo considero que para mí es el acoso. Importantísimo, tengo que tener muy, muy identificados quién es el acosador o los acosadores, ¿verdad? Y tener muy claro lo que es el momento, cuándo fue, por qué fue, a dónde fue, si estoy sola, ¿verdad? Porque
por lo general de casi siempre va a estar la persona, va a aprovechar ese espacio. Entonces, tener ciertos elementos para yo poder determinar. Entonces, por ejemplo, bueno, yo estaba haciendo tal cosa, pero resulta que ese día yo vi que pasó una situación relevante que me puedo acordar que fue ese día, ¿verdad? Por ahí. Y luego, sí, muy importante, con los testigos, ¿verdad? Cuando voy yo a proponer testigos que tengan muy identificado a dónde los puedo localizar, ¿verdad? Pero sobre todo tener la seguridad que esa persona va a seguir conmigo hasta el final, porque es importante con el acoso laboral, para que a mí me apoye un compañero, una compañera, ¿verdad? Tiene que tener presente que esa persona también está poniendo en juego, digámoslo así, su trabajo. Y si apoya a la compañera que el jefe la está acosando o un compañero la está acosando, pues también, o el compañero se puede ver también De alguna forma limitada, afectada, ¿verdad? temerosa, ¿verdad? Y decir, y si yo voy y después me despiden a mí, yo no soy la afectada, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa si esa persona no se denuncia y entonces mañana puedo ser yo la afectada, ¿verdad? Entonces, así se presenta la denuncia en el lugar donde esté, ¿verdad? Dispuesto en la institución donde estoy. Y si es, pues, en el sector privado, pues igual, bajo el mismo principio, si tienen a donde presentar la denuncia dentro de su oficina, institución, ¿verdad? Y si no, en el Ministerio de Trabajo, y si no, en la vía judicial, en la Dirección de Inspección, en la que se encarga de tramitar pero es bajo el mismo principio, se presenta la denuncia por escrito, se llaman a las partes, todo hasta que se le da el trámite. Conversando sobre acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Lamentablemente, una situación que se sufre en algunos espacios laborales, empresas, instituciones, centros de trabajo, y también información útil sobre cómo denuncio cuando yo conozco, identifico que estoy viviendo una situación de acoso laboral. Nos estaba comentando Heidi sobre cómo y dónde se denuncia. Y ahora íbamos a pasar a la pregunta de cómo pruebo. ¿Qué me puede servir como prueba para una denuncia en caso de acoso laboral? Tal vez, Olga, si nos podrías compartir alguna información para que nos sirva, cómo se prueba el acoso laboral en caso de que necesitemos hacerlo. Sí, claro, sumado a lo que ya estaba hablando Heidi anteriormente, es importantísimo determinar la prueba, ¿verdad? Em, Recordemos que en muchos de los casos de acoso laboral, los actos de acoso laboral se dan en un ambiente privado, aunque estemos en el trabajo, ¿verdad? Generalmente el acosador se asegura de que nadie lo esté viendo cuando ejerce situaciones de violencia o de acoso, ¿verdad? Sin embargo, cuando se dan a vista, estos actos se dan a vista de los demás, son muy importantes estos testigos. La prueba la podemos tener a través de correos electrónicos que contengan hechos, ¿verdad? Que nos han sucedido, directrices, órdenes, solicitudes injustificadas o contradictorias. Y debemos documentar, muy importante esto, las citas médicas o incapacidades que se den como resultado de la situación que yo estoy experimentando a raíz del acoso, ¿verdad? Y decíamos que no existe en este momento una ley, sin embargo, hay algunas instituciones que ya tienen reglamentos. También se pueden llevar estos casos, estas denuncias a través de la Ley General de Administración Pública sobre procedimientos administrativos. El Código de Trabajo también lo estipula, convenios internacionales, y existe muchísima jurisprudencia. En el sector privado se sigue el mismo camino. Si la organización, si la empresa tiene un procedimiento ya establecido, pues se activa este procedimiento, y si no, pues entonces podemos acudir al Ministerio de Trabajo o a los tribunales de justicia. Muchísimas Inti, gracias. disculpa que te interrumpa Adelante. rápidamente. Cuando Olga dice Qué pena, se nos fue Heidi. Aquí viene de nuevo Heidi, ya se reinstala.
Ya aprendimos a conectarnos rápido. Cuando se habla de la incapacidad, ¿verdad? Y de eso, cuando una persona que está siendo acosada ya está llegando al nivel de ir, de acudir ya a atención médica, es importante que cuando acuda al médico le diga por qué está asistiendo. Y van a decir, pero si estoy yendo es porque me siento mal. No, es que yo puedo ir donde el médico a decir, es que viera que está últimamente tan estresada y me siento mal y yo sé que es por una condición laboral, tiene que estar indicado así y decirle al doctor, no, mire, pero ponga, yo le estoy diciendo a usted que es que estoy mal, tengo problemas con una compañera, con un compañero, con la jefatura, con, no sé, con algo, ¿verdad? Donde existe una relación laboral. ¿Por qué? Porque eso luego eso es crear prueba, va a servir de prueba, ¿para qué? Para que cuando yo eventualmente tenga que elevar una situación más allá de lo administrativo o en la vía judicial o no sé, ¿verdad? Cualquier otro proceso, se pueda probar de que todo este problema que tengo yo de salud inició en mi trabajo y es a causa de una situación que estoy viviendo en mi trabajo, ¿verdad? Porque ya tuvimos una vez un caso, como les repito, todo lo que nosotros estamos indicando aquí son todo lo que nosotros hemos visto en nuestras investigaciones, que la persona tenía cualquier cantidad de visitas médicas, es que tengo estrés, es que estoy enferma, es que a mí me duele la cabeza, entonces resulta que cuando ya llegaba a la oficina vomitaba, sí, pero usted puede estar mal, su organismo puede estar enfermo de cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces sí es importante que en los documentos se indique, aunque el doctor no sea psicólogo, tiene que decir que por una situación, llegó a la cita y venía del trabajo, porque se sentía mal, porque le gritaron, porque esto, ¿verdad? El doctor tiene, no es que le vamos a decir al doctor cómo hacer su trabajo, pero sí que quede evidenciado la situación laboral que estoy viviendo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Sí, muchísimas gracias. Y es que ahora queríamos hacer como recapitulando parte de lo que ustedes ya han venido compartiendo de una manera bastante clara, que les agradecemos muchísimo. Creo que esta información va a ser muy útil para las personas que nos escuchan o incluso después para el material que podamos hacer en adelante y compartir información, porque la idea es que esta información nos permita defendernos en casos de estar viviendo situaciones de acoso laboral, de estar viviendo lamentables situaciones en un espacio en donde más bien está dispuesto para crecer y para tener satisfacciones profesionales, personales, ¿verdad? Entonces, recapitulando, tal vez si Heidi, aprovechando que está en el uso de la palabra, ¿cómo es la ruta del proceso que lleva una denuncia por acoso laboral? Si nos podrías ir diciendo el paso a paso para poder integrarlo también en nuestro Claro, conocimiento, nos pueda claro, servir. ok. Digamos, bueno, ya el funcionario ya interpuso la denuncia y entonces se va a determinar si se prueba o no. Entonces, aquí hay que tener claro dos aspectos. Si dentro de la institución ya está establecido el procedimiento, ¿verdad? Hay que ver si dentro de ese procedimiento existe la investigación preliminar o de una vez se va a abrir el órgano para investigar lo que están denunciando. Cosa que es permitido, ¿verdad? No es ninguna violación si no existe o existe la investigación preliminar. O sea, la preliminar es la previa, lo que uno hace es recabar, aclarar, ordenar, enderezar, ¿verdad? No cambiar, pero sí por lo menos que esté completa la denuncia y ya con eso el órgano, que sería el órgano director, cuando ya se nombra para ese efecto, ¿verdad? Que si es el jefe de recursos humanos o es el jerarca o quien esté determinado para ya solicitar el nombramiento del órgano, lleva a cabo esa investigación y determina, mire, si hay elementos para abrir un órgano disciplinario, ¿ok? ¿Qué pasa con eso? Hay plazos para respetar. Lo que pasa es que el jerarca lo recibe, ¿verdad? Se entera de los hechos y en ese mes tiene que solicitar la apertura del órgano y luego en el mes siguiente tiene que empezar con el proceso. Pero si el órgano lo que indica es, bueno, esta es la situación que yo encontré y hay que abrir el órgano o no, el órgano decisor, o sea, quien se le envía el documento o la resolución, se puede apartar de ese criterio y puede decir, bueno, no, pero la verdad es que yo prefiero abrir la investigación por ABC.
O decir, está bien, me apego al criterio y no se abrió la investigación. Y ahí terminó, ¿verdad? Ya ahí se verá a ver si ya la persona pues presenta o apela, o, ¿verdad? Porque ya ahí ellos determinaron que no. Pero si se abre ya el órgano disciplinario, ahí sí. Entonces, volvemos otra vez, se llaman a las partes, se ratifica la denuncia, que en el acoso laboral a la persona hasta 3 veces, 4 veces, 5 veces se llama porque al principio está nerviosa, no sabe qué fue lo que puso, luego se le llama, entonces ya en esa pudo poner bien, pero lloró toda la de cuando estaba poniendo la denuncia. Luego en la tercera vez ya estaba más tranquila y como que la cuarta es donde realmente nos enteramos qué fue lo que pasó. Luego se hace la investigación. Esto es un proceso rápido, lo que les estoy diciendo, porque sí hay plazos de impugnación y todo eso, pero digamos, lo normal, lo general es, se hace la investigación, se emite la resolución, si se prueba el acoso laboral, bueno, por supuesto se prueban los hechos, se llaman a las partes, a los testigos. Si se prueba el acoso laboral, pues se emite la recomendación, la sanción o lo que se determine. Puede ser la máxima sanción, ¿verdad? Se recomienda el despido. Y luego, si no, entonces ya se emite la resolución. Si no se recurre, no en todos los procesos, no todas las instituciones donde existe normativa, la parte afectada, acosada, tiene derecho a apelar porque no es parte del proceso, ¿verdad? Pero en otras sí, y en otras normativas sí lo es. ¿Por qué existe esta diferencia? Porque no hay una ley que establezca realmente cuál es el procedimiento. Entonces, hay relaciones laborales, hay una comisión, entonces son diferentes, ¿verdad? Entonces, si ya terminó esa etapa, se emite la resolución, si quedó en firme, pues ya se archiva y así es. El problema es que hay casos que duran y duran porque se presentan las excepciones y ahí va y ahí va. Y entonces, pues ahí es donde después nosotros tal vez si ya existe una dilación, pues injustificada, ¿verdad? Pues ya ahí también entonces ya puede intervenir la Defensoría. Pero a grandes rasgos así es como se sigue la ruta. Muchísimas gracias. ¿Y cuál sería la intervención de la Defensoría de los Habitantes? Tal vez si Olga nos comparte esta información de manera muy, muy resumida, porque ya vamos llegando al cierre de esta actividad. Sí. ¿Cuándo entra y cómo interviene la Defensoría de los Habitantes en estos casos? Bueno, la intervención de la Defensoría es dar acompañamiento a la víctima, ¿verdad? Recuerdo que en algunas veces atendimos a una víctima de acoso que venía muy quebrada. Tuvimos que atenderla como unos 15 minutos, lloraba muchísimo, se sentía muy mal. Tuvimos que solicitar en aquel momento el acompañamiento del doctor de la institución, ¿verdad? Y se le da un acompañamiento. También le damos asesoría y orientación sobre el proceso, ¿verdad? Se le garantiza el respeto a los derechos, ¿verdad? De su víctima, se busca garantizar el derecho de del respeto de los derechos, perdón, ya me... Y además que las instituciones públicas investiguen las denuncias, que se abran los procedimientos disciplinarios, que se nombren los órganos directores. Buscamos garantizar el debido proceso y evitar sobre todo, porque en muchos casos se dan dilaciones, ¿verdad? Los procesos duran muchísimo tiempo y durante ese proceso pues la víctima, bueno, se revictimiza, ¿verdad? Sigue sufriendo más bien. Sí, exacto, continúa viviendo estos procesos de angustia, depresión, de tristeza. Esa es la intervención de la Defensoría en estos casos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Heidi, tal vez para cerrar y bueno, a partir de esta intervención que realiza la Defensoría, ¿cuál ha sido el impacto de las recomendaciones que Sí, emite la sí. Defensoría en defensa de los derechos de las personas directamente? Importante antes de referirme al tema es que cuando la Defensoría interviene, ¿verdad? Cuando las personas nos buscan para intervenir, para ayudarles, aconsejarles, la Defensoría una de las recomendaciones ni resoluciones de la Defensoría jamás van en busca de dejar sin efecto lo resuelto. Ya se resolvió y ya nosotros no somos la instancia para determinar si la sanción o el despido, nosotros no vamos a investigar eso, es eventualmente identificar, ¿verdad? Alguna violación, alguna situación que se deba revisar, ¿verdad? Y evitar que se dé en casos futuros. ¿Cuál ha sido nuestro impacto? ¿Cuál ha sido nuestra
no es, digámoslo así, el efecto que nosotros tenemos es que cuando hacemos una recomendación, vemos y nos alegra mucho que se llevó a cabo. Cuando se emiten reglamentos, cuando le recomendamos a la institución emitir reglamentos y lo hacen, cuando le hemos dicho tienen que emitir publicidad donde se le diga a la persona qué es acoso, no lo haga y cuál es la sanción, porque antes decíamos solamente emitan publicidad, ¿verdad? Del acoso y que no lleve, pero no me decían a qué me enfrentaba yo si lo hacía. Cuando cambiamos esa estrategia y le pusimos, si usted acosa, lo pueden despedir, ¿verdad? Le puede pasar esto según el artículo tal, según, ahí fue cambiando un poquito más la situación del acosador también, porque entonces ya me daba miedo acosar. Luego los procedimientos que sean más rápidos, que se nombre a alguien, que se tenga apoyo psicológico. Si no tienen un doctor de planta, que pidan convenios con las instituciones, con la caja, ¿verdad? Y sobre todo, que los procesos sean rápidos. Entonces, todas estas partes que nosotros mismos hemos ido, ¿verdad? Como haciéndolo, sí se han cumplido al punto de que luego nos buscan porque alguna situación está pasando y entonces saben que nosotros podemos intervenir y con una recomendación, ¿verdad? Lo podemos hacer. Las capacitaciones es algo que hemos ido retomando, las capacitaciones sobre el tema a todos los funcionarios. Entonces, ya tienen tanto conocimiento que ya entonces pueden decir, yo creo que eso es acoso. ¿Se acuerda que nos habían dicho? Y entonces nos llaman y nos hacen consultas. Eso es así, pues, a grandes rasgos, ¿verdad? Nuestro impacto que realmente, pues, sí nos llena de alegría, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, por lo menos lograr identificar qué es acoso laboral, saber que nadie merece Exactamente. vivir una situación así y que hay canales para poder denunciarlo y también instancias para poder hacerse acompañar. Muchísimas gracias, Heidi. Muchísimas gracias, Olga. Y Con a cada gusto. una de las personas que se han conectado en este espacio, muchas gracias por las personas que nos hicieron consultas y comentarios. Esperamos que la información compartida sea de interés y de utilidad y aprovechamos en este momento para compartir con ustedes información sobre los canales de contacto de la Defensoría de los Habitantes. Le agradezco también al compañero Ahmed de la Dirección de la Comunicación Institucional y también le quiero pedir si me puede habilitar compartir la pantalla para poderles facilitar los datos de contacto, que ya tenía habilitada la función, pero como tuvimos que salir y entrar, quedó inhabilitada. Muchas gracias, Ahmed, por todo el apoyo y la dirección para la elaboración de estos espacios informativos. En este momento, entonces, queremos compartir con ustedes que usted puede denunciar desde su propia casa, desde su espacio laboral también, y la Defensoría de los Habitantes pone a su disposición la línea gratuita 800-258-7474. También puede comunicarse con la institución a través de los siguientes números de WhatsApp: 8375-5187, 8592-6670. Y también por correo electrónico correspondencia@dhr.go.cr y defensoría@go.cr. Puede encontrar en nuestra página web el formulario para que usted pueda hacer de manera independiente y autónoma el llenado del formulario para una solicitud de intervención de la institución. Le invitamos a que pueda utilizar todos estos datos de contacto y estamos para servirle. Muchísimas gracias por su valiosa atención y nos vemos en la próxima actividad.